Muy bien, comencemos entonces. Bueno, muchas gracias por unirse a esta masterclass. Soy Rodrigo Martínez. Bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estoy dando esta pequeña clase? Es porque hay mucha gente con la duda de que el trading realmente sea algo que pueda servir para generar un ingreso o un ingreso adicional. Hay gente que quiere saber si es que es verdad tanta bondad que se dice por ahí, que se comunica por las redes sociales. Yo hago trading. Yo hago trading hace algunos años, lo hago de manera independiente y doy fe que sí se puede. Pero ojo, lo más importante, y como seguramente muchos ya están adivinando, no es un camino fácil, no es magia, y lo que se necesita es básicamente lo mismo que se necesita en cualquier otro tipo de trabajo, que es algo de orden, método y, y confiar en los conocimientos que se van adquiriendo. Eso es lo importante. Yo en específico, además de hacer trading, alguna vez enseñé análisis técnico en la universidad hace algunos años atrás y también me he dedicado a compartir estos conocimientos con familia, con algunos amigos y con algunos otros alumnos, quienes algunos de ellos han tenido casos de éxito se han transformado en definitiva en traders, am, y han generado un segundo ingreso, que es lo que mucha gente está buscando por allí. Porque en definitiva, ¿no les pasa a ustedes que llegado un momento se sienten vulnerables? Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a cuando llegas a cierta edad o cuando tienes alguna responsabilidad nueva en tu vida, cuando llegan hijos, cuando llegan deudas, cuando hay alguna urgencia médica, etcétera, sientes que necesitas o que sería bueno tener otro ingreso para poder afrontar esas urgencias, por ejemplo. O cuando piensas, qué sé yo, en el futuro y piensas en la universidad de los niños también empiezas a pensar de dónde saco dinero, de dónde saco ese catch que voy a necesitar en algún momento para poder hacer frente a esos gastos futuros. Y por eso, por ahí apareció la idea del trading. Yo en específico lo aprendí hace unos 15 años atrás. Comencé a hacer trading cuando vivía en España todavía. Vivíamos junto a mi mujer, éramos los dos solos y en algún momento recuerdo haber tenido una licencia médica, un par de semanas de que estuve en casa aburrido con el computador y comencé a buscar sobre el trading, comencé a aprender de a poco. Y el bicho esto me picó, me interesó. Y como mucha gente, cometí muchísimos errores, muchísimos. Perdí el capital de mi cuenta no una, sino que dos, tres veces, todo el dinero. Am, Me sentí frustrado y llegó un momento en que no sabía qué hacer para mejorar. Y pasé por varias etapas, la negación absoluta y luego pasé a simplemente a dejar de hacer trading y luego, eh, como un bicho que te vuelve a picar, volví a entrar. Pero esta vez traté de afrontar, perdón, esta actividad de la manera en que afronto, por ejemplo, cualquier tipo de trabajo, que es primero tratar de aprender qué es lo que estoy haciendo y entender qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que hay detrás de cada una de las actividades que se hacen dentro del trading mismo, y luego anotar los errores, anotar qué hice mal, qué fue lo que hice bien y y tratar de traspasar eso a una suerte de estrategia, cómo operar, y tratar de identificar cuándo entrar y cuándo salir de un mercado. Eso es tal vez lo más importante. Yo, yo en específico no soy el mejor trader del mundo, no. Yo no soy de aquellas personas que van a mostrarse en un post de TikTok o de Instagram haciendo trading desde la playa. No me interesa. No les voy a mostrar un auto, ni la moto que me compré, ni nada por el estilo. No soy de esos. Yo soy una persona que lo que sí hizo fue hacer trading
para generar un segundo ingreso. Y ese ingreso me ha permitido hacer inversiones en el futuro, en el tiempo, perdón. Y yo creo que eso es lo más importante, saber de que esto es algo que se puede hacer. Es verdad esto de que vamos a eh, eh, transformar esto en un segundo ingreso y que podemos ser un caso de éxito, eso es verdad. Así que bueno, pasando a eso, me gustaría que pasáramos a donde las papas queman. Vamos derechamente a la información. Yo estoy compartiendo la pantalla, así es que vamos a ver. Uno de los puntos importantes del trading es saber cómo se hace, y esto se hace principalmente a través del análisis técnico. Entonces también tenemos que saber qué no es trading. Trading no es, por ejemplo, el análisis fundamental. Yo sé que en esta llamada, en este público, lo más probable es que haya muchas personas que sepan de lo que estoy hablando cuando digo análisis fundamental. Es algo que se enseña en las escuelas de negocios. Es muy típico saber que el análisis fundamental, en definitiva, es un proceso a través del cual hacemos un análisis exhaustivo de una empresa. Lo que vamos a estudiar son datos económicos financieros. Vamos a irnos a la contabilidad, revisar balances, estados de pérdida y ganancia o estados de resultado, como se le quiera llamar, ratios financieros, como por ejemplo ratios de liquidez o ratios de inversión, movimientos de inventario. Vamos a hacer análisis horizontales y verticales dentro de la misma contabilidad, dentro del mismo plan de cuentas. ¿Para qué? Principalmente para saber el estado de salud de la empresa. El análisis fundamental es usualmente utilizado por otras empresas, como por ejemplo un fondo de inversión o inversionistas en general, que quieran saber esto, el estado de salud de la empresa para tomar decisiones sobre, usualmente, inversión, adquisición, comprar parte de estas empresas o incluso comprar acciones de la empresa. Usualmente este análisis es bastante más amplio y incluye datos del mercado, datos de la industria. Porque, por ejemplo, por muy bien que estén los datos financieros o la salud económica o contable de una empresa, si la empresa, por ejemplo, se dedica a vender, y vamos a inventar, a vender vehículos, ¿vale? Coches o autos, y estamos pasando por una crisis económica donde lo más probable es que la venta de los autos vaya a caer, según lo que nos dicen los estudios económicos, se hace menos atractivo hacer esta compra o esta inversión en este tipo de empresas. El análisis fundamental es eso, es una tarea bastante más amplia, bastante más profunda, en donde lo que queremos ver es si la empresa es rentable, si es líquida, vamos a revisar cuáles son sus niveles de gasto, relación de patrimonio sobre los pasivos, es decir, cuánto tiene versus cuánto debe. En definitiva, no es nada más que eso. Estamos viendo, bueno, no es nada más, es mucho trabajo, es bastante trabajo, son análisis que duran bastante tiempo, usualmente lo hace más de una persona, sino que hay un equipo usualmente contable detrás, pero también se involucra la gente de legales de la empresa o se pueden involucrar incluso la gente de recursos humanos para hacer una revisión absoluta, grande. Entonces, trading, que es la labor que se hace en estas plataformas para comprar y vender cosas, ya vamos a ver qué son, no utiliza el análisis fundamental. Lo que utiliza es algo que llamamos análisis técnico. El análisis técnico difiere absolutamente del análisis fundamental en el cómo se hacen las cosas. Si bien se persigue algo parecido, el cómo es distinto. ¿Cómo se hace este estudio de los precios de cotización? Las cotizaciones son, bueno, el precio, el valor de la cosa. Ya vamos a hablar de la cosa. Se hace a través de la observación de la evolución de los precios según una pauta. Dos, vamos a entender o debemos entender como premisa que todo factor que afecta a esa cotización, a ese valor, a ese precio, ya está descontado en el precio. Entonces,
Yo creo que este punto, este segundo punto, tal vez es el más importante. Vamos a tratar de entender y explicar este punto en específico. Supongamos que estamos hablando de la cotización de un metal. Estamos hablando de un metal como el acero, que se utiliza en actividades productivas. Esto puede ser en cualquier tipo de industria. Y nosotros somos eh, o pertenecemos o vivimos en un país en donde muchas de nuestras empresas compran estos metales, este acero, por ejemplo, a Corea o donde sea, y fabricamos nuestras cosas con estos metales. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando existe en el mundo o en nuestra economía eh, una previsión de que vamos a contraernos? Bueno, inmediatamente eh, los, las personas que venden el acero, las personas que venden este metal, van a pensar en el futuro, los precios del acero van a caer porque la gente esta que consume nuestro acero va a comprar menos. Para los que sean de Chile, que estén aquí en la llamada, piensen en el mismo caso, pero démoslo vuelta. Hablemos del cobre. Cuando China dice, o cuando alguien en China menciona, o cuando la autoridad económica de China comenta, el próximo año, por ejemplo, vamos a tener una disminución en nuestro crecimiento en un punto porcentual, el precio del cobre inmediatamente acá en Chile baja. ¿Por qué? Porque ya se prevé que en un futuro va a haber una baja en la demanda, de parte de China en específico. A eso se refiere este punto de que todo factor que afecta a la cotización ya está incorporado en el precio de la cotización que vamos a ver. Hay un tercer punto que es una parte, una especie de premisa del análisis técnico, que es todo aquello que ocurrió en la cotización en el pasado puede que, y lo más probable es que vaya a volver a ocurrir. ¿Por qué? Porque las cotizaciones usualmente se mueven en unas tendencias que se van repitiendo en el tiempo. Vamos a pasar a la siguiente. Les dije o hablamos un poquito de las tendencias. ¿Qué es lo que persigue en definitiva el análisis técnico? Y para no irnos por las ramas, son tres grandes cosas. Saber cuál es la dirección de la tendencia, es decir, la tendencia del valor, del precio, si va a ir hacia arriba o va a ir hacia abajo. ¿Cuál es la magnitud de esa tendencia? Es decir, cuando crece o cuando decrece esa tendencia o ese precio en un periodo de tiempo, ¿cuánto lo hace? Ese dato es muy importante. Ya vamos a ver por qué. Y tres, tal vez lo más importante, ¿cuándo va a cambiar la tendencia? Porque, en definitiva, eso es lo que una persona que hace trading espera, saber cuándo va a cambiar la tendencia para tomar decisiones, ¿vale? Decisiones de compra, decisiones de venta. El razonamiento lógico que hay detrás del análisis técnico es muy sencillo. Si el análisis técnico nos dice que la cotización va a cambiar de tendencia, lo lógico es pensar que se puede, con cierto nivel de confianza, proceder a comprar o vender. Esta frase, se puede pensar con cierto nivel de confianza, explicita muy claramente qué es el trading y qué podemos esperar del trading. Si ustedes creen, o si alguien cree que el trading es, o si alguien les dijo que el trading es casi que una ciencia exacta, como la matemática, pues no lo es. Si fuera así, si fuera exacta y fuera algo fácil de prever, existirían bots, existirían programas o robots, como le quieran llamar, que harían trading por nosotros. Yo sé que seguramente algunos de ustedes que están algo interiorizados sobre este tema han visto o han oído o han visto, qué sé yo, en un post de TikTok o en un post de Instagram o donde sea, alguna gente que ofrece mecanismos automatizados de trading. Yo en específico no confío para nada en esas cosas. Para mí eso va en contra de de mis creencias y de cómo se hace esto. ¿Por qué?
Porque si algo fuera tan bueno, si realmente existiera un bot o algún programa que hiciera trading y que adivinara todo lo que va a pasar con el precio del subyacente, ¿para qué necesitaríamos traders? El sistema económico completo estaría, yo creo que en vilo, si esto fuera verdad. Yo no me lo creo. Así que no me creo ni eso, ni tampoco me creo los posts de los traders estos que postean desde la playa. Vamos a continuar con el análisis técnico. Ya les dije qué es, qué persigue, y como dijimos, sabemos ya que existen tendencias, ya hablamos de esto. Estos 4 puntos, cuando dice que las tendencias se pueden o podemos movernos dentro de estas 4 tipos de tendencias, son en realidad las tendencias que mayormente la gente que hace trading puede identificar. Hay unas tendencias primarias o principales que son tendencias de al menos un año, eh, tendencias secundarias de hasta unos 4 meses más o menos, menores entre un día y varias semanas, y hay unas que son diarias. Y aquí esto va ligado completamente con el tipo de trading que vamos a hacer o que se puede hacer. Cuando hablamos de, por ejemplo, una tendencia diaria, y vemos que hay rangos de horas o minutos o bloques de minutos, lo que tenemos que entender es que atrás hay un tipo de trading que se llama scalping o que se le suele llamar scalping, en donde el trader o la persona que está haciendo trading o estas inversiones toma decisiones de muy corto plazo. Por ejemplo, compra ahora y en 3 minutos más vende. ¿Por qué? Porque prevé, según el análisis técnico que está haciendo, de que el valor de la cotización va a subir y por lo tanto va a obtener una ganancia. Es muy riesgoso y lo hace la gente con éxito, la gente que tiene mucha experiencia. Pero operar en, por ejemplo, en tendencias principales de al menos un año, tampoco lo puede hacer todo el mundo porque vamos a necesitar un capital muy grande, una espalda muy grande para poder aguantar que la cotización esté abierta mucho tiempo. Entonces, lo que estamos persiguiendo con el análisis técnico es identificar principalmente estas tendencias, cómo se mueven, y luego vamos a tomar las decisiones de dónde y cómo entrar, ¿vale? Hace un momento les hablaba del subyacente. El subyacente o es la cosa, es lo que vamos a transar, es aquello que se vende. El subyacente hoy en día son varios, hay varios tipos. El que está más de moda, que mucha gente conoce, son las criptomonedas, ¿cierto? Pero también tenemos el mercado de Forex, que es el mercado de las divisas, o el mercado de las acciones mismas, acciones de empresas, el mercado de índices, el mercado de derivados o algunos mercados especializados, como por ejemplo el mercado de los metales. Tenemos el mercado donde está el mercado spot, donde está, por ejemplo, el cobre mismo, del que hablábamos hace un rato, y hay otro mercado en donde se transan futuros de cobre. Como ven ustedes, los subyacentes, lo que se transa, en definitiva, son muy variados, pero el análisis técnico sirve para todo. O sea, el análisis que vamos a hacer sobre un subyacente es el mismo. Vamos a analizar las mismas cosas de la misma manera y vamos a lograr obtener al menos una idea de cómo tomar decisiones de compra o venta, entrada o salida. ¿Vale? ¿Y esto dónde se hace? Bueno, en el mercado. ¿Qué es el mercado? Bueno, aquí me voy a tratar de hacer lo más rápido posible, un poquito de historia. El mercado es el lugar de encuentro, ¿cierto? El lugar de encuentro entre oferentes y demandantes. Existió en algún momento, vamos a hablar de una pequeña historia de la Bolsa de Chicago, eh, hace muchas décadas atrás, grandes oferentes de trigo y grandes compradores de trigo. Gente que en definitiva eran productores de trigo y otros que compraban grandes cantidades para o venderle a grandes panaderías o pequeñas panaderías o para ellos mismos utilizar ese trigo. Se juntaban en un lugar en Chicago, en un lugar físico, en una bolsa. Y fue ahí, en ese momento, en que a alguien de la bolsa
se le ocurrió que lo que se podría hacer es permitir la entrada de más personas que no fueran necesariamente grandes productores o grandes compradores de trigo. Y es así como, no voy a entrar en los detalles, es así como entra un nuevo actor, que vamos a llamar el especulador. Sé que suena un poco feo la palabra especulación, pero también me gustaría ahondar en eso en un rato más. El especulador es aquella persona que no tiene la intención de comprar trigo, porque no tienen ni dónde ni para qué comprarlo, ni tampoco tiene la intención de vender trigo, porque no tiene trigo, derechamente. Pero la bolsa creó unos instrumentos en donde esta persona, a través de una pequeña inversión, podía optar a las ganancias asociadas a venta o compra de trigo. Es decir, comenzaron a ingresar en los mercados, en la bolsa, los traders. Nosotros, en definitiva, los que estamos acá o los que nos queremos dedicar a esto o los que ya no nos dedicamos a esto, en definitiva somos personas que especulamos con que el valor de un subyacente va a cambiar hacia donde nosotros queremos y vamos a aprovechar esa subida y bajada. Nosotros no estamos en este momento comprando trigo, por ejemplo, o vendiéndole trigo a nadie, pero sí estamos operando en unos mercados que nos necesitan o necesitan al trader. ¿Por qué? Porque le da una mayor confiabilidad al valor. Es decir, si fueran muy pocos actores en un mercado, y vamos o volvemos al caso del cobre del que hablábamos hace un rato, si hubiese, por ejemplo, uno o dos grandes productores de cobre y fueran uno o dos grandes compradores de cobre en el mundo, entre paréntesis parece que es así, pero solamente ellos estuvieran o pudieran participar de esta compra-venta y de los instrumentos asociados, creo yo que se producirían algunos problemas, puesto que serían muy pocos actores. En cambio, cuando muchos traders podemos entrar, por ejemplo, a transar futuros de cobre, lo que estamos haciendo es dándole un poco más de seriedad al mercado, ¿vale? Entonces, eso es un poco el mercado, el lugar donde nos encontramos, grandes y chicos, el lugar donde transamos y el lugar donde perdemos y ganamos, ¿vale? Vamos al siguiente punto. Y ahora nos vamos a meter en lo interesante, en lo que seguramente muchos estaban esperando ver. En definitiva, el análisis técnico es interpretar gráficos. Tenemos distintos tipos de gráficos, tenemos distintos tipos de herramientas dentro de los gráficos, ¿vale? Y hablar de ellos es bien aburrido, así que prefiero que los puedan ver. Vamos a cambiar, vamos a esperar que se vea bien. Bueno, lo que estamos viendo aquí en esta pantalla es una plataforma de trading. Lo que estamos viendo es una línea verde que baja, parece, ¿cierto? Es un gráfico lineal de un subyacente en específico. Y como ven acá, es de un subyacente que se llama EURUSD. Esto es el mercado de Forex y es lo que conocemos como el par de divisas euro-dólar americano. Estamos viendo cómo se movió la cotización en un gráfico mensual. Es decir, en el eje horizontal tenemos el tiempo. Como ven, estamos acá en el año 2023, pero podemos visualizar, al menos en esta pantalla, hasta el año 2008. Y luego, aquí a mano derecha, en el eje vertical, vemos los precios en los que se ha ido moviendo esta cotización. A simple vista, este gráfico eh, no nos muestra mucho más que la historia de una cotización, que un subyacente. Cómo subió, cómo bajó, cómo se movió de un lado para otro.
pero en realidad no nos sirve para tomar muchas decisiones de inversión. Las personas que hacen trading en Forex, en este tipo de mercado, usualmente lo hacen con gráficos de mucho eh, menor cuantía, por ejemplo, gráficos de 1 hora o gráficos de 30 minutos. Como ven, lo que hemos hecho al ver este gráfico de 1 hora, por ejemplo, o de 4, démosle 4, lo que hemos hecho aquí es hacer un zoom al valor de la cotización. Ahora ya no me está diciendo que está bajando, sino que me está diciendo que en el periodo de estos días que van desde, por ejemplo, el 6 de junio, 5 de junio hasta el día de hoy, lo que ha hecho este par de divisas es subir su cotización. Es decir, quien hubiese hecho una compra en este momento y quisiera vender en este otro momento, lo que estaría haciendo es aprovechar la diferencia como una ganancia. Pero es tan fácil, o sea, la persona que se vio aquí en este momento y que revisó y que se dio cuenta de que el precio estaba acá, podía adivinar de que iba a subir, pero ¿y si luego subió? Perdón, al día siguiente bajó, incluso bajó más allá del nivel de compra. Y si hizo eso en ese momento, lo más probable es que al día siguiente hubiese perdido su dinero o tal vez hubiese salido. O, qué sé yo, tenía espaldas para aguantar estas subidas y bajadas y llegar hasta acá. Bueno, por eso el gráfico lineal que estamos viendo aquí no nos entrega mucha más información. Y además lo estamos viendo el gráfico completamente plano, no tenemos nada adicional que nos sirva. Estas plataformas que están viendo ustedes acá son las plataformas que usualmente los brokers nos entregan para poder operar. ¿Y quiénes son los brokers? Aquí está el nombre de este broker en específico y hay varios más por ahí que nos ofrecen su servicio. Ellos son los intermediarios. Ellos están entre nosotros y la bolsa. Cuando nosotros a través de esta plataforma le pedimos que haga una acción de comprar, por ejemplo, un subyacente, ellos en definitiva ponen la orden. Antiguamente en las películas de los años 80 como Wall Street, por ejemplo, existían los brokers que aún siguen existiendo, pero no en todos los mercados, existían los brokers que se dedicaban a hacer esa tarea, ¿cierto? El tipo que vende, el tipo que compra a través de un teléfono, ese era el broker. Bueno, actualmente existen estas plataformas en donde nosotros hemos visto cómo se ha democratizado el acceso y podemos transformarnos o podemos, en definitiva, hacer las inversiones nosotros mismos, ¿vale? Y esta plataforma en específico es una plataforma muy conocida. Yo tengo la versión 4, MetaTrader 4, porque estoy transmitiendo desde un computador Mac. Pero, por ejemplo, para los que tengan por ahí algún computador de la gente de Microsoft, creo que ya se puede bajar la opción 5, lo cual es mucho mejor y bastante más avanzada. Pero para efectos de esta charla que estamos teniendo ahora, creo que es suficiente. Entonces, volviendo al gráfico, el gráfico lineal no me entrega mucha información, pero la plataforma ya me entrega eh, otras posibilidades. Por ejemplo, la misma cotización, pero vista ahora como un gráfico de barras. Si se dan cuenta, primero tenemos dos colores distintos, el verde y el rojo. Eh, Esto ya nos indica algo distinto. Si se dan cuenta, cada una de esas barras ocurrió en un periodo de tiempo. Si estamos viendo un gráfico de 4 horas, cada una de esas barras ocurrió en un periodo de 4 horas. ¿Ok? Los colores los pueden elegir ustedes, pero yo estoy aquí exponiendo los que usualmente se usan o los que más se usan. El verde para representar subidas en el valor, las rojas para representar bajadas en el valor de la cotización. Es decir, por ejemplo, en este periodo en específico de 4 horas, lo que hizo la cotización fue bajar. En este otro periodo de acá en específico, lo que hizo fue subir. Si hiciéramos un pequeño zoom, y seguramente lo pueden ver, cada una de estas barras tiene una especie de cola y acá arriba tiene una especie de bracito o una línea. Las rojas también. Bueno, en el caso de las verdes,
la línea horizontal pequeñita que está aquí nos indica el valor en el valor de apertura de esa sesión de 4 horas. Y la línea horizontal de arriba nos indica el valor de cierre. Al revés, para el caso de las velas, o perdón, de las barras rojas, tenemos un valor de ingreso arriba y un valor de salida de la cotización aquí abajo. Cuando digo un valor de entrada y un valor de salida, me refiero al valor en el que la cotización entró a ese rango específico de 4 horas. ¿Ok? Bueno, ya un trader que se precie con esto puede saber algo más que con el gráfico lineal. Por ejemplo, eh, vio varias subidas concadenadas. Bien. Vio algunas bajadas concadenadas también, pero menores en su tendencia, si quieren, a las que le precedieron. Por lo tanto, podría llegar a apostar a que vendría una subida. Podría ser, tal vez. Después vio unas bajadas consecutivas, pero luego de subidas que fueron cada vez más grandes en cuantía. Por lo tanto, podría llegar a adivinar en este punto, por ejemplo, de que podría llegar a subir el valor. Estamos hablando del famoso podría. Algo está pasando aquí que en definitiva nos muestra, nos muestra que esta cotización sigue subiendo, pero no sé. Yo prefiero otro tipo de gráfico para poder ver las cosas aún mejor. Y este es el gráfico de velas. Le llamamos gráfico de velas, las velas japonesas por ahí también se le llaman, o se le llegaron a llamar, o los candlestick. En definitiva, es esto. Lo que estamos viendo es muy parecido a las barras, un cuerpo, una barra que tiene un cuerpo, pero también tiene, si lo vemos de cerca, un cuello, a veces más largo y a veces más corto, más largo y a veces más corto, y tienen una, digámosle, o llamémosle una cola, a veces más larga, como esta que está acá, o a veces muy cortita, como esta que está acá. En rangos generales o en comentario general, lo que hace la barra es mostrarnos eh, también cuánto subió o cuánto bajó en ese periodo de cotización, en ese periodo, perdón, horario, la cotización. Y lo que hacen las colas y lo que hacen los cuellos es mostrarnos hasta dónde llegó la cotización en ese periodo o hasta dónde llegó a bajar también en ese periodo. Cuando, por ejemplo, y este es un pequeño tip, en una barra de subida, una barra verde, vemos una cola que usualmente es más grande que el cuerpo mismo, podemos prever con cierto grado de certeza de que lo más probable es que en las siguientes sesiones se produzca una subida, ¿ok? Una subida de la cotización, cuando por el contrario vemos una barra en donde el cuello, y una barra bajista, donde el cuello es más grande o muy parecido al cuerpo de la vela, podemos prever de que el valor de la cotización va a bajar. Este es el gráfico que seguramente muchos de ustedes ya han visto. Los que ya hayan entrado a hacer trading alguna vez, lo más probable es que utilicen este gráfico. Los que no hayan hecho nunca trading, pero les llama la atención y han visto algunos posts, lo más probable es que también hayan visto imágenes de este tipo de gráfico. Como tal, yo, si fuera cualquier trader, en definitiva, no utilizaría solamente el gráfico. Necesitamos más datos. Necesito algo que me ayude a estar seguro de de lo que estoy diciendo, de lo que estoy interpretando. Y esto es lo bueno de estas plataformas. Estas plataformas, por ejemplo, nos permiten agregar algunos datos importantes. Aquí tenemos una serie de cosas para navegar, pero vamos a agregar, por ejemplo, los volúmenes. Como ven, aquí abajo se nos han creado estas columnas chiquititas, que yo las tengo en este caso configuradas con este color verde, ¿vale? Las columnas estas pequeñas nos dicen o nos hablan del volumen, es decir, de la cantidad de personas que están operando en ese momento, ¿ok? Cuando las barras están más pequeñas o más chatas, lo que prevemos o lo que estamos evidenciando es que
poca gente está en ese momento haciendo trading, es decir, transando. Y cuando poca gente transa, el valor de la cotización se aplana y ocurren estas cosas como las que estamos viendo acá. Pequeños o varios periodos concadenados de pequeños cambios, muy chiquitos, subidas o bajadas casi en el mismo rango. Poca gente, precios planos. En cambio, cuando hay más gente operando, es decir, cuando estas barras de aquí abajo se vuelven un poquito más largas, podemos prever de que los cambios que estamos evidenciando aquí vayan a ser más profundos. Y dos, cuando vemos que mucha gente ingresa al mercado por alguna razón, lo más probable es que el cambio o el siguiente periodo vayamos a tener una magnitud muy grande de cambio en la cotización. En este caso es una subida. ¿Ok? Obviamente, el análisis técnico, como les dije yo hace un rato, tiene todo incorporado, ¿vale? Es decir, eh, todo lo que está pasando en el mundo está incorporado en el valor, pero no hace nada mal estar viendo, tal vez en otro computadorcito en el teléfono, estar viendo algunas noticias, como por ejemplo, saber de que hay un día en específico que estalló una guerra, o saber que hay un día en específico que, eh, qué sé yo, un productor de petróleo eh, mundialmente conocido o un país productor de petróleo mundialmente conocido aplicó un embargo o aplicó unas tarifas muy grandes al petróleo y por lo tanto hay noticias económicas muy grandes, muy importantes que tienen efectos. Entonces, podemos prever cuando vemos cambios de volúmenes muy grandes que algo está ocurriendo allá afuera y no hace mal tomar el teléfono y mirar la noticia, ¿vale? ¿Cómo está? ¿Me sirve? Sí, me sirve de algo este gráfico, pero aún así me gustaría tener más. Bueno, vamos a otra cosa interesante. Y este yo creo que es una de las herramientas a mí en lo personal que más me gustan. Lo vamos a encontrar acá. Ay, perdón, acá. Es un indicador, ¿vale? Como ven, tenemos varios distintos, pero a mí me gusta este, uno que se llama oscilador estocástico. Yo tengo aquí previstos ah, unos niveles, lo vamos a aplicar, ¿vale? ¿Qué es lo que estamos viendo? Abajo del gráfico principal se me ha creado un nuevo gráfico con dos líneas. En este caso yo las tengo configuradas para que sean eh, de este color azul y un color rojo, ¿vale? Y le he dado unos niveles de confianza. Como lo ven aquí a la derecha, tiene un nivel de confianza del 20 y el 80%. Pero ¿qué es lo que me están indicando estas dos líneas? ¿O qué son, primeramente? Bueno, el oscilador estocástico es un modelo matemático que en definitiva, y pasando muy rápidamente por esta explicación, son dos medias móviles. Una media móvil del precio de la cotización y la otra es una media móvil de la media móvil que tiene incorporado un desfase en el tiempo. Esta explicación un poco rara se traduce en este gráfico, que en definitiva es muy útil por lo siguiente. Si miramos exclusivamente el estocástico, que es lo que está abajo, el gráfico que está abajo, las dos líneas, la azul y la roja, y las dos líneas blancas del 20 y el 80%, vemos que este gráfico se divide en tres espacios, el de arriba, el del medio y el de abajo. ¿Ok? Y vemos cómo las dos líneas de las medias móviles juegan entre ellas. Lo que nos dice la teoría es que cada vez que las medias móviles del estocástico se crucen, pero por arriba de la banda, en este caso del 80%, o sea, aquí, acá, por ejemplo, acá, acá muy evidentemente, lo que va a ocurrir va a ser una bajada en el precio de la cotización. Por el contrario, cuando las medias móviles se crucen por debajo de la línea de confianza menor, la del 20% en este caso, por ejemplo, aquí, acá
o acá, o acá, o acá, lo que va a ocurrir con certeza es una subida, ¿vale? Del valor. Pero ojo, es muy importante definir o entender una cosa. El estocástico nos va a decir con seguridad cuándo se va a producir una subida o una bajada, pero no nos va a decir de cuánto va a ser esa subida o de cuánto va a ser esa bajada. Por ejemplo, acá el estocástico se cruzó por arriba, ¿cierto? Y bueno, uno podría pensar, va a bajar. Y en efecto, bajó, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque tenemos que darnos cuenta además que venía un periodo de menor volumen, de menor cantidad de personas operando. O sea, no podemos tomar la decisión solamente mirando un dato, sino que hay que mirar un dato, dos datos, tres datos al menos. Pero acá, ¿qué pasó? Bueno, acá se cruzó por arriba, la cotización bajó y bajó bastante más que los periodos anteriores. ¿Por qué? Porque había tal vez más personas operando. Luego, esta cruzada que tenemos acá, con mucha gente operando, se transformó en definitiva en grandes subidas. Pero aquí entre medio tuvimos cruces aquí abajo, aquí arriba, que preveían supuestamente bajadas en los precios de cotización. Y así ocurrió. Hubo algunas pequeñas bajadas, como las ven aquí en estas velas rojas, pero no fueron suficientemente potentes para evitar que el precio siguiera subiendo. ¿Ok? Entonces, al menos ya tenemos dos maneras o dos herramientas que, además del gráfico, nos permiten prever qué va a pasar con la tendencia. Se puede ingresar seguramente otro, que a mí me gusta también, que en específico es el índice de fuerza relativa, ¿vale? El índice de fuerza relativa, como su nombre lo dice, es otro gráfico, también se le puede agregar niveles de confianza, también tiene tres áreas, la de arriba, la del medio y la de abajo, es una sola línea, y esta me gusta más porque si ustedes la visualizan, si ustedes la miran, la línea azul, y la tratan de superponer a la línea de la cotización o al precio de la cotización, y tal vez viéndolo con un gráfico de línea sería más fácil. Si la línea azul la tratan de superponer a esta de acá, tiene, si bien no es igual, ¿vale? Pero tiene una morfología bastante parecida. Miren, si yo hago esto y el estocástico lo dejo en casi nada, miren cómo la línea de la cotización en gran parte, en varios periodos, se parece mucho a la morfología de la línea del RSI o este índice de fuerza relativa. Entonces, ¿a qué voy? Y voy a volver al gráfico de vela. Un trader lo que tiene que hacer es, además de conocer cómo funciona el gráfico de velas, es no solamente confiarse de esto, sino que además confiarse de los datos que nos pueden agregar el volumen y algunas herramientas como por ejemplo el estocástico y el RSI. Como ustedes ven aquí, tenemos muchos otros indicadores am, que nos permiten agregar datos aquí al análisis. Uno que me gusta mucho a mí es agregar ah, líneas. ¿Y qué son estas líneas? Vamos a ver, por ejemplo. Voy a agregar una línea acá y voy a agregar una línea por acá, qué sé yo. No me quedó muy linda, pero bueno. Bueno, esta línea, la de arriba y la de abajo, lo que hacen es unir ah, virtualmente aquellos momentos en que la cotización tocó sus máximos en estos periodos. O lo podemos llamar así, los picos, y por abajo los momentos en que la cotización tocó un suelo. Bueno, se pueden armar cuando la cotización es más vertical y cuando vemos el precio en vertical, lo podemos visualizar mucho mejor, unos canales.
Esta es una especie de canales por donde transita una cotización durante un tiempo. Y la cotización lo que hace es transitar sobre niveles máximos posibles y niveles mínimos posibles. ¿Por qué? Porque existe una línea imaginaria que le vamos a llamar, perdón, soporte. Es decir, ahí se soporta la cotización en algún momento y lo más probable es que vuelva a subir. Por el otro lado, o por el contrario, por arriba hay una línea también imaginaria, obviamente, que le podemos llamar la línea de la resistencia, que conforma en definitiva el canal y que hace que la cotización resista hasta ese punto y desde allí vuelva a bajar. En el análisis técnico, y esto daría para un buen rato más, una de las cosas importantes es saber que cuando se quiebran los canales o cuando se rompen los canales, cuando la cotización pasa para arriba o pasa para abajo, existen unas morfologías que tenemos que ver en el gráfico mismo de la cotización. Y cuando digo la morfología, ¿qué forma tiene esta especie de culebra que tenemos acá? A ver si parece una pirámide, a ver si parece una V, da vuelta, o está muy chata y parece que tuviera una cabeza y unos hombros. O sea, esas morfologías, junto con la vista de la resistencia y el soporte, nos van a permitir adivinar si va a venir un cambio de tendencia o si va a venir un nuevo canal o la formación de un nuevo canal. ¿Ok? Hasta aquí creo que esta información que tenemos acá nos permite visualizar cómo es. Y luego pasemos a la plataforma. La plataforma misma que está acá, ahora obviamente hasta ahora los mercados están cerrados, pero la plataforma nos permite operar desde este momento. Podemos ver, eh, por ejemplo, cosas adicionales como cuál es el mercado actualmente. Esto está cerrado y no se está moviendo, pero durante el día cuando se está moviendo, lo que vemos aquí es cómo estos valores de compra y venta están moviéndose constantemente. Tenemos las opciones de en qué podemos operar, por ejemplo. También podemos cambiar, como ya les dije, cómo ver los gráficos, siendo por horas y por días y por semanas y por minutos, un bloque más pequeño. ¿Ok? Vamos viendo inmediatamente que el gráfico de lo estocástico y del RSI en este caso van a cambiar inmediatamente también su morfología y vamos a tener la opción en estas plataformas de poner una orden. Y cuando hablamos de poner una orden, lo que hacemos es, aquí el mercado está cerrado, así que no se está moviendo, es decirle a nuestro broker, en este caso, que haga una compra o haga una venta. Yo sé que para los que tal vez no están iniciados y no saben de trading, em, es raro pensar que podemos vender algo que no tenemos. Pues sí, nosotros en trading podemos vender algo que no tenemos. Nosotros no necesitamos tener eh, eh, una acción en específico o un subyacente en específico para poder venderlo y aprovechar la caída del valor si es que llega a caer. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la lógica que hay detrás? Yo vendo ahora algo, espero que el precio baje y lo compro cuando haya terminado de bajar. Me gano esa diferencia. Es el mismo caso, pero análogo para la compra. Yo lo compro ahora a un cierto precio, espero que suba y lo vendo cuando esté más alto. Gano por la diferencia. Bueno, eso es lo que hacemos aquí. Compramos y vendemos. Estas plataformas, en definitiva, lo que nos permiten es eh, ejecutar a los valores de mercado, es decir, decirle al broker, ejecútalo ya apenas se pueda, ¿ok? La compra, o incluso podemos diferir un poco la acción. Podemos pedirle al broker compra o a la plataforma compra o vende o toma la acción de entrada en el mercado cuando el precio alcance X valor y lo podemos agregar acá, ¿ok? Pero hay un dato adicional y muy interesante aquí. Aquí se menciona el stop loss y el take profit. Y aquí está seguramente una o dos de las herramientas más importantes que todo trader debe conocer y debe usar. Cada vez que ustedes contratamos una cuenta con un broker y el broker nos dice, bueno, aquí está la cuenta bancaria nuestra, ingresa tu dinero aquí, ya mañana vas a poder comenzar a operar, lo que sea, bla, bla, bla. Muchas gracias. Aquí está tu cuenta. Oh, por favor, léete este disclosure, léete este avisito. En el aviso, el broker nos dice, el trading
en otras palabras seguramente, pero dice, el trading es una tarea riesgosa en donde puedes llegar a perder tu dinero. Para evitar perder el dinero, como lo hice yo en algún momento al principio, como lo hizo mucha gente, como seguramente alguno de ustedes lo va a hacer, ¿vale? Para evitar, tenemos que tomar primero los conocimientos, agregar a nuestra cabeza los conocimientos de cómo funciona el análisis técnico, pero también tenemos que tomar algunas salvaguardas, como por ejemplo el stop loss. El stop loss, como bien lo dice el nombre, es el momento en que paramos las pérdidas. Si yo apuesto en una compra en el mercado, espero que el valor suba, pero supongamos que el análisis lo hicimos mal. Vimos mal el gráfico, interpretamos erróneamente el estocástico, no le dimos bola al RSI, por ejemplo, y el valor de las cotizaciones comienza a bajar en vez de subir. Bueno, el stop loss es aquel nivel de precio en el que, en el caso de que ocurra, la venta se va a cerrar o la operación se va a cerrar. Y es decir, desde que compré hasta que se activó el stop loss, tengo una cantidad de pérdida que yo ya he previsto. ¿Ok? Y que puedo aceptar, y que puedo aguantar, y que mi capital o patrimonio va a aguantar. No colocar stop loss, no agregar este dato, es una apuesta. Esto sí que es una especulación. ¿Por qué? Porque estoy tan seguro de que va a subir que no se me pasa por la cabeza que va a bajar la cotización. Bueno, ese es un error. Es más, es un horror a veces. Por no poner stop loss, hay gente que pierde las cuentas. ¿Ok? El take profit se puede o no colocar. Yo prefiero que los que están aprendiendo lo hagan. Es, como dice el nombre, es aquel punto en el que voy a tomar las ganancias. Si estamos hablando, por ejemplo, de un caso como el que estamos viendo acá, volvamos a las 4 horas, y hicimos una compra acá, y le digo al sistema, ¿sabes qué? Yo quiero que el take profit sea cuando el valor alcance este nivel, 1.22398, qué sé yo. Cuando alcance ese valor, ese será el take profit. Bueno, primero, chapó, hiciste una interpretación espectacular. Hasta ahí llegó la cotización en estas sesiones y lo más probable es que baje, suba, no lo sabemos porque ya comenzó el fin de semana. Pero si hiciste eso, al menos, bien. Pero imaginemos que estamos en una cotización, perdón, en una operación más pequeña, un scalping, es decir, en un intradía. Estamos operando en un gráfico de 30 minutos, por ejemplo, o de 15 minutos incluso. Y estamos acá y ponemos el take profit a esta altura. Y nuestro análisis y la visualización de los estocásticos, la visualización del RSI nos dice, ¿sabes qué? Esto va a seguir subiendo. Bueno, ahí, ok, ahí podemos sacar el take profit y dejar volar esto, y dejar volarlo. Es muy interesante que en algunas versiones nuevas de las plataformas, en esta no, pero en otras, se agrega una tercera herramienta que permite disminuir el riesgo y o aumentar la ganancia. Y esta se llama el trailing stop, o es decir, el stop que te sigue en realidad. Supongamos que eh, hiciste la compra. Hiciste la compra, el precio comienza a subir, sube muy bien, perfecto, va más allá de tus expectativas y sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo. Y tú dices, me tengo que ir, tengo que hacer alguna cosa, no puedo estar mirando el gráfico todo el día, no soy una persona que trabaja en una mesa de dinero y no lo puedo hacer, me tengo que ir a buscar a los niños, lo que sea. Bueno, existe esta herramienta que se llama Trailing Stop, que es un stop loss que te va a seguir, es decir, te va a seguir a cierta distancia. Tú lo activas y si bien el precio va a ir subiendo, este trailing stop se va a ir subiendo y se va a detener cada vez que el precio comienza a bajar otra vez. Pero si vuelve a subir y llega a una cierta diferencia con el precio de la cotización, va a seguir subiendo con él, lo va a seguir. Pero va a llegar un momento, seguramente, cuando tú ya no estés mirando la pantalla, en que esa cotización va a comenzar a bajar otra vez. Y este trailing stop, que es un stop loss, se va a detener y va a bajar y va a bajar y va a bajar y va a bajar y se va a activar. Es un stop loss,
Sí, pero después de haber ganado mucho. Esa es la tercera herramienta que nos permite disminuir el riesgo de pérdida, pero también asegurar una ganancia. Y esto está todo presente en este tipo de plataformas, ¿vale? Ya hemos visto los tres tipos de gráficos más usuales, los que más se usan. El que más se usa la gente o el que más aparece en algunas transmisiones por ahí o en algunas interpretaciones de mercado es este, el gráfico de velas. Eh, los, las herramientas que más se utilizan, bueno, el estocástico lo he visto muchas veces, mucha gente lo utiliza, pero también utilizan el MACD, el RSI, bueno, están todos acá. Es cosa de comenzar a mirar aquí. Luego también podemos ver el mercado y podemos saber de que podemos generar las compras a través de esta plataforma. Las plataformas, como ya lo dije, las operan los brokers y los brokers nos van a pedir que fondeemos nuestra cuenta. Pero cada vez que nosotros operemos, compremos, vendamos, aperturemos una operación o la cerremos, el broker nos va a cobrar una pequeña comisión. Y esta comisión se llama spread. El spread es aquella parte de tu acción, tu operación, que se queda en el bolsillo del broker. Aquí viene una decisión absolutamente personal, que es, ¿con cuál broker me quedo? ¿Con aquel que me cobra menos? ¿Con aquel que es más confiable? Y cuando me refiero a confiable, con aquel que tenga eh, un nivel más rápido de operación o de respuesta. Es decir, cada vez que yo le digo compra, inmediatamente va a comprar y no va a esperar 5 minutos en que puede el valor de la cotización haber cambiado y yo pierdo. ¿Vale? Estas son decisiones personales. Hay muchos por ahí dando vueltas, ¿vale? Es cosa de mirar a algunas páginas web, por ejemplo, investing.com tiene por ahí un listado de los brokers tal vez más famosos. Hay brokers nacionales para los que están aquí en Chile que me parece que son un poco caros, los spreads son un poco caros. Hay brokers internacionales que operan sin ningún problema acá. Pero bueno, ellos lo que te ofrecen es esa intermediación y el acceso a la plataforma. ¿Ok? Esta que estamos viendo es la plataforma tal vez más usada, también es la más básica, la MetaTrader, la hace un proveedor en específico de este tipo de software. Hay otras también dando vuelta en el mercado y todo depende del broker, pero todas hacen más o menos lo mismo. ¿Ok? Vamos a volver a la pequeña presentación. Aquí ya hemos visto todo esto, interpretación de gráficos. En definitiva, eso es, eso es el, el análisis técnico. Y aquí, bueno, un pequeño resumen de cómo se ve las velas. En este caso había elegido el color verde para una vela de subida y un negro en vez del rojo para una vela de bajada, pero es tres cuartos de lo mismo. Lo que nos está mostrando son sus partes. En qué valor, en qué nivel de precio se apertura la sesión en una vela de subida, en qué valor se cierra la sesión, hasta qué nivel de precio llegó la cotización durante ese periodo, ya que hasta qué nivel bajó la cotización durante ese periodo. Y al revés para las velas de bajada, ¿vale? En qué momento se hace la apertura y en qué momento se hace el cierre. Cuál fue el máximo de la cotización y cuál fue el mínimo de la cotización. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos por partes. Ya llevamos una horita larga hablando del análisis técnico. Hemos pasado por la interpretación de los gráficos. Hemos visto la plataforma que nos ofrece el broker. Sabemos un poco más de qué es lo que el broker hace por nosotros, qué es lo que no hace. El broker no opera por nosotros. Sabemos también en qué podemos operar y cómo podemos visualizar esto en esta plataforma. Sabemos que para hacerlo tenemos que poner nuestro capital. Sabemos que podemos participar en operaciones sin necesariamente ser dueños de una tonelada de trigo o una tonelada de cobre o un futuro de acero. No, nosotros podemos participar gracias a este proceso del trading en general, ¿vale? Entonces, esto es el trading.
Si alguno no lo sabía, se ha encontrado con la definición y el cómo se hace. Si alguno ya lo sabía y lo que ha hecho es entrar aquí porque quería verificar cómo hacerlo para ser exitoso, le voy a decir una cosa. El éxito, el éxito principalmente viene em, por algunas razones o unas claves que yo me atrevo a compartir. Primero, hay que entender desde un principio que evitar todas las pérdidas es imposible. Es imposible. Lo que tenemos que tender a hacer es a tener más operaciones con ganancia que operaciones con pérdida. Y este punto es importante para todos los que se están iniciando. Es decir, yo a mis alumnos de la universidad les decía lo mismo. Al principio da lo mismo cuánto ganes, dineradamente, monetariamente. Da lo mismo cuánto pierdas. Bueno, no da tanto lo mismo, pero no te centres en el cuánto, sino céntrate en cuántas veces. ¿Cuántas veces ganaste versus cuántas veces perdiste? Cuando estemos en un ratio de 80-20, 80% de las veces ganas, 80% de las veces pierdes, vas a poder dar el paso siguiente, que es aumentar la apuesta, irte a hacer trading en cosas que tal vez sean más rentables. ¿Ok? Tercer punto, la retroalimentación. Es vital, y esto es parte de lo que yo creo y que he definido como el método mío en específico. Retroalimentarse. Cada vez que cierres una operación, lo que tienes que hacer es tomar un cuaderno o tomar el computador y anotar. ¿Qué hiciste? ¿Qué no hiciste? ¿Cuándo entraste o cuándo saliste del mercado? ¿Cuándo en definitiva apostaste habiendo leído todas las herramientas que tenías disponibles o cuándo lo hiciste por, como decimos en Chile, por una tincada, por un soplo del divino? Ah, mira, me parece que tengo que entrar aquí porque alguien en Twitter dijo que el par EUR-USD iba a subir en el siguiente media hora. Esa es la retroalimentación que necesitamos, ¿vale? Saber honestamente qué hicimos y cómo lo hicimos. Esto nos va a permitir conocer nuestras debilidades y fortalezas, es decir, vamos a apuntarlo todo. Y aquí está tal vez lo más importante del método, o una de las cosas más importantes al menos de mi método, que es cuando sepamos o cuando tengamos nuestra propia retroalimentación y lo hayamos anotado todo y lo tengamos todo en papel y lo tengamos casi que programado, lo que vamos a tener es una especie de enciclopedia propia, en donde vamos a saber en qué somos más fuertes y en qué somos más débiles. Por ejemplo, a mí no me gusta transar en criptomonedas. Es una decisión personal. A mí no me gusta. Lo hablaba hace unos días con un amigo que creo que está aquí. Ah, Detrás de una acción de una empresa está una empresa. Detrás de un derivado de cobre hay cobre. Hay gente que compra cobre, que utiliza el cobre para faenas productivas y tiene un sentido dentro de la sociedad. Detrás de un par de divisas como el euro contra el dólar, hay grandes operaciones monetarias que hacen, por ejemplo, los bancos centrales de algunas naciones para poder proveerse de monedas. Pero detrás de la criptomoneda en específico, y al menos hasta el día de hoy, hay muy poca cosa. Es decir, la criptomoneda sí se está utilizando como una moneda de cambio, pero no está tan masificada como el dólar, por ejemplo, ni siquiera como nuestras monedas locales en nuestros países. Entonces, ¿qué hay detrás de la criptomoneda? A mí en específico, y por favor no tomen esto como una recomendación o no recomendación de inversión, a mí en específico me parece que esto es un poco más una burbuja que otra cosa. ¿Y por qué lo digo? Porque el análisis técnico a veces en criptomonedas no funciona mucho. O me ha tocado ver que lo que funciona en otros lados no funciona allí. Y esa es, por ejemplo, una de las cosas que yo reconozco de mí mismo. Y digo, me siento débil o me siento vulnerable haciendo trading en criptomonedas, pero me siento fuerte, por ejemplo, en el trading de Forex, de monedas en general. Entonces, tengo opciones. Ya sé en qué soy débil, ya sé en qué no.
Me siento fuerte cuando opero en scalping o en intradía. No me gusta operar en sesiones de más de 4 o 5 horas, por ejemplo, pero sí prefiero cuando son chiquitas. Me gusta, o me he dado cuenta estadísticamente que gano más veces cuando compro que cuando vendo. ¿Y tal vez por qué? Porque tal vez interpreto mejor las herramientas como el estocástico cuando va a subir que cuando va a bajar la cotización. No sé, hay muchas cosas que podemos anotar y que nosotros mismos nos podemos dar cuenta. Esa es la retroalimentación de la que estamos hablando y el de conocer nuestras debilidades y fortalezas. Esto nos va a permitir, bueno, ahí está, saber cuándo entrar y cuándo salir, obvio. Ese es seguramente lo que estamos persiguiendo todos. Y bueno, viene después el análisis posterior, que es muy importante para la operación. De vuelta, una vez que ya estamos mejorando en nuestra performance diaria, eh, vamos a tener que hacer un análisis tal vez más profundo, saber no solamente en qué estamos operando o cómo estamos operando, sino que cuáles fueron las herramientas que estamos utilizando, si las estamos leyendo bien o mal, si tenemos que ir, por ejemplo, al estocástico, lo que hablábamos hace un rato atrás, y tenemos que darle a los niveles de confianza una mayor o menor nivel, qué sé yo, 20-80 o 30-70, por ejemplo. O sea, hay cosas que nos va a entregar el análisis técnico propio, nuestro análisis técnico, y que los tenemos que volver a volcar en las operaciones que vamos a seguir haciendo. ¿Vale? ¿Y cómo se hace eso? Bueno, cuando estemos en la plataforma, cuando estemos aquí en la plataforma, nos vamos a bajar el histórico de operaciones. Todas estas plataformas nos permiten bajarnos nuestros históricos, pero para mí lo principal es no hacerlo una vez a la semana o una vez al mes, no, esto se hace todos los días. Cada vez, cada vez que operamos y terminamos de operar un día, nos bajamos las operaciones y nos gastamos un buen rato más, unos 30 minutos o una hora más, en analizar, ¿vale? Y viene el último punto, que es tal vez el más difícil, que es el manejo de las emociones. Dijimos hace un rato, el trading no es una ciencia exacta, por lo tanto, no es matemática exacta. El trader es una persona. El trading lo hacen humanos y cometemos errores humanos. Ah, y vamos a perder al principio. Y vas a perder. Y te vas a desalentar. Pero si comienzas a tener un método, si comienzas a tener una estrategia propia, seguramente vas a poder ir mejorando con el tiempo. Pero siempre va a estar la posibilidad de que pase algo que vaya más allá de tu estrategia y que vaya en contra de tus deseos y en definitiva te convierta, por ejemplo, una operación que iba a ser ganadora en una operación perdedora. Pero también están las emociones. Las emociones son aquellas que nos engañan y nos dicen, mira, según mi estrategia y según lo que estoy viendo aquí, por ejemplo, en esta configuración de gráfico, lo que debería hacer es entrar y comprar. Pero yo lo que estoy viendo y según lo que leo aquí en Twitter y lo que leo en Instagram y en otras redes sociales, qué sé yo, es que este trader XX, en realidad ellos están vendiendo, están apostando en contra del mercado. Así que yo lo voy a seguir a ellos porque, bueno, craso error. Usualmente eso es un gran error. ¿Cómo manejamos las emociones? En definitiva, apegándonos a la estrategia. Apegarse a la estrategia que hemos definido es lo único que nos puede salvar de grandes pérdidas, ¿vale? Y apegarse a la estrategia también nos sirve como tranquilidad mental. En definitiva, no vamos a estar pensando en que esto se puede caer o en cualquier momento, ¿vale? Bueno, vamos a entrar. Aquí estamos terminando esta parte de la masterclass y yo les quiero contar de que también tenemos un curso de pago que se va a estar abriendo esta noche y va a estar disponible para la compra hasta el día lunes por la noche. Este es un curso, no es una oferta de yo te voy a invertir el dinero. Yo no hago eso, yo no invierto el dinero de otra persona.
Yo lo que estoy haciendo es poner en práctica aquello que durante mucho tiempo he aprendido, aquello que ya he hecho antes en la universidad o con algunos amigos. He creado este curso en donde me centro en lo que hablaba hace un rato, en el método, en la estrategia para poder ser un trader exitoso. ¿Ok? Este es un curso que va a tener 6 sesiones en vivo. Este curso, estos módulos van a ser, vamos a ir pasando por los fundamentos del trading, un poco lo que hemos visto hoy, pero un poco más profundo. Vamos a ver cuáles son las gráficas, cómo funciona en más profundidad la plataforma. Vamos a estar viendo luego herramientas gráficas de soporte, qué otras herramientas hay dentro de cada una de las plataformas y cómo se utilizan para poder sacarle el mayor provecho a esta plataforma que nos ofrecen los brokers. Luego vamos a pasar otro día completo, una sesión completa, a ver las figuras predictivas de tendencia. Esto es algo que no alcanzamos a ver hoy, que son aquellas morfologías que se crean en las cotizaciones para poder tomar decisiones. Y vamos a ver, qué sé yo, morfologías de la cotización, qué formas agarran a veces las líneas o las cotizaciones del subyacente para poder, en definitiva, adivinar o predecir hacia dónde va a ir la cotización. También nos vamos a profundizar un poco por la psicología del trading y cómo enfrentar esta actividad de una manera en que no nos volvamos locos y podamos tener herramientas que nos permitan controlar el riesgo, ¿vale? Y olvidarnos un poco de eso. Ah, Vamos a pasar un quinto módulo en donde vamos a hablar de la bitácora. La bitácora es una hoja de cálculo en específico que yo desarrollé, que yo utilizo hace muchos años para poder hacer esta retroalimentación de la que hablábamos hace un rato. A mí me sirve, es una herramienta espectacular que nos permite visualizar en gráficas propias qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, cuándo lo estamos haciendo, cuándo nos estamos equivocando, en dónde, y en definitiva nos permite ingresar nuestros datos históricos y de esta manera tomar algunas acciones de compra y venta. Y finalmente, bueno, vamos a estar ingresando los datos nuestros, los datos de cada uno de los alumnos derechamente en esta bitácora y vamos a estar tomando decisiones dentro de tu estrategia, ¿vale? Para ver que en 30 días o en un periodo muy acotado de tiempo vamos a comenzar a tener éxito. Esto es lo más importante. Este curso tiene un valor, no es gratis y está orientado, me parece que a las personas que quieran tomar decisiones o quieren tomar acciones para ir más allá y tener este segundo ingreso. Sí, definitivo. Este curso es la primera vez que lo hago, no sé si lo voy a hacer otra vez más, no me interesa tener una gran cantidad de alumnos, tal vez algunos de ustedes se van a ingresar, tal vez no, pero en definitiva está orientado a aquellas personas que quieran tomar una acción. Son 6 módulos, pero en adición vamos a tener 3 cosillas más. Por ahí vamos a tener un taller de opciones en donde vamos a ver estos instrumentos que en definitiva nos ayudan a entender mejor cómo funciona el análisis técnico en esta idea de que podemos comprar o vender cosas que no tenemos. Y luego tenemos la bitácora misma, el archivito este que te lo entrego para ti y tú harás con él lo que quieras, lo puedes compartir las veces que quieras, me da igual. Lo importante es aprender a usarlo y la bitácora será tuya. Y luego, en definitiva, para los 10 primeros van a tener una sesión conmigo privada, uno a uno, donde vamos a ver en detalle tu estrategia, tus miedos y todo aquello en lo que tú quieras profundizar. Es para los 10 primeros y bueno, me parece que es importante decirles que el precio, si bien podría ser influenciado por estos valores que están acá abajo, a mí no me interesa a hacerme rico con esto ni nada por el estilo y hemos puesto un precio que yo creo que es acorde con lo que se está entregando. El precio del curso, que se llama el método, tiene un valor de $297. Está abierto desde esta noche hasta el lunes 17. No más, no va a estar mucho más tiempo más. No me interesa tener un grupo muy grande, sino que sea acotado, en que podamos hacer una especie de acompañamiento y bueno, eh, eh, sacar resultados, sacar resultados.
Esta sesión en específico, el objetivo que tuvo fue entregarte las herramientas más básicas, pero también de las más importantes para poder hacer un trader exitoso en definitiva. Pero también hay que tomar en cuenta de que necesitamos, creo yo, una estrategia. Y esa estrategia la puedes desarrollar tú solo o puedes aprovechar toda la experiencia que yo he ganado en estos años y unirte a nuestros live. Estos van a ser 6 sesiones en vivo, van a estar todas grabadas y luego disponibles para aquellos que hayan ingresado. Quedan dudas, tal vez, quedan comentarios también. Vamos a estar agregando para todos aquellos que quieran inscribirse o que quieran saber algo más o comentar algo más, pueden ir a mi página web, a www.rodrigomartinezvidal.com y ingresar tus datos en el formulario de contacto y nosotros vamos a estar respondiendo dudas y comentarios. Eh, También va a estar publicada ahí la oferta del curso y la vamos a estar compartiendo también un rato más a través del chat del WhatsApp. Así es que nada, espero sinceramente de que haya sido una sesión de su agrado, que hayan podido obtener información que no tenían, que hayan podido tal vez refrendar o confirmar información que ya tenían. Y para los que están recién iniciándose en esto, espero que haya sido de su agrado también. Pues nada, les agradezco mucho el que se hayan unido y espero verlos pronto. Un abrazo. Chao.